Nada, pues antes de empezar con esta última mesa y muy interesante además, nos han preparado un vídeo que refleja perfectamente de lo que vamos a hablar, la situación de la hostelería valenciana y la FP, y además de una forma muy original. ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Vamos allá. En nombre de los profesionales de la hostelería valenciana, queremos manifestar y manifestamos que seguiremos creando empleos de calidad y dignos en la Comunidad Valenciana. Y formando jóvenes para ofrecerles planes de carrera. Que nuestro trabajo nos hace felices a todos. y nuestras tradiciones aún más, porque son las que nos unen. Que seguiremos siendo un símbolo de nuestra cultura y nuestra tierra. Que se exporta al mundo entero. Que conecta directamente con nuestro producto local. Que redoblaremos nuestro esfuerzo para seguir mejorando cada día. Que siempre nos preocuparemos de que tengas tiempo para los tuyos. Pero sobre todo, y por encima de todo, que seguiremos siendo una gran familia. Una enorme. La tuya, si nos dejas serlo. Bueno, y para hablar del estado de la FP y la hostelería, contamos con Manuel Espinar, bienvenido, gerente del Grupo Hispania y presidente de Conostur, Germán Carrizo, cocinero asesor en Tandem Gastronómico, y Rafael Recuenco, que es cofundador del Grupo Gastrodictos. Y bueno, la primera pregunta es obvia y es general, y es ¿por qué el sector necesita de la FP? Bueno, si con el permiso de mis compañeros, empiezo yo. En primer lugar, darle las gracias a Economía Digital, a la Cámara de Comercio, por invitarnos a esta mesa de debate. Gracias por ponerme el vídeo, porque ayer dándole vuelta digo, hay que empezar con algo original y realmente las organizaciones empresariales estamos muy por la labor al final de todo lo que se ha hablado en estas mesas, ¿no? Porque no solamente tenemos nosotros el problema, o sea, prácticamente en este país todos los sectores sufren el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? La formación es básica dentro de lo que es el sector de la hostelería. Hay que tener en cuenta que la hostelería depende del turismo, el turismo de la hostelería. En este momento somos la primera potencia a nivel mundial de turismo, podemos pasar a ser la primera potencia y la formación tiene que ser el pilar fundamental para que este turismo sea sostenible y se mantenga en el tiempo. Otros países ya lo han hecho. Yo que parte de mi formación la he hecho en Francia, es algo que siempre he querido importar y lo hemos conseguido a través de la formación continua, insertándola dentro de lo que son nuestros convenios laborales, pero la formación profesional tiene un reto importante. Y tiene un reto importante porque hace falta un pacto de Estado. Hace falta un verdadero pacto de Estado. Nos lo tenemos que creer todos. El Estado, las empresas y las familias. Empieza por arriba, pero puedo empezar por abajo también. Es inconcebible que un niño o una niña cuando cumpla 16, 17 años que le diga a sus padres que quiere ser camarera, quiere ser cocinera, quiere dedicarse al turismo, la manden a psicólogo. Eso tiene que desaparecer. Eso es un estigma que al final la gente se tiene que mentalizar que dentro del turismo, que dentro de la hostelería hay carrera, hay futuro. Y eso es algo que, como digo, se tiene que trabajar de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Y el Estado, los empresarios, los trabajadores, tenemos ahí mucho que hacer porque al final tenemos muchísimos centros de formación en este momento y desgraciadamente no llenamos. O sea, los centros de formación en este momento no se llenan de alumnos. Y claro, al final, tanto los grados medios, grados superiores y tanto el grado de gastronomía que tenemos a nivel universitario son esenciales para en este momento cubrir esos mandos intermedios que tenemos en nuestras empresas. Bueno, no sé si quieres empezar tú, Germán. Bueno, en primer lugar, agradecido porque contéis con nosotros para estar en este foro. Creemos que los espacios de debate son fundamentales para poder construir un enfoque positivo. Después de ver el nivel de los ponentes, no sé si os habéis equivocado o si nosotros podremos aportar algo aquí.
Nosotros somos una empresa joven que lleva 6 años focalizada en hostelería y alrededor de unos 250 empleados. Lo que hemos vivido, nos hemos encontrado, es que anteriormente o antiguamente se formaba la gente sobre el terreno y que hoy ni siquiera podemos llegar a los mínimos de las plantillas que necesitamos. Entonces, entendemos que la formación profesional debe ser nuestro aliado, mirando a países donde llevan marcando la tendencia desde hace muchos años, como Alemania, Suiza, Países Bajos y demás, donde se le daba un valor a la formación profesional y no era una elección secundaria. Como bien dice Manuel, ya no es tanto un problema de formación, es decir, entraremos a hablar de cómo debe variar esa formación para que sea realmente provechosa para las empresas, que al final formamos parte del tejido de este país, es decir, tenemos todos un bien común, pero sobre todo creemos que es un tema también de dignificación, que es lo que decía Manuel. A día de hoy las formaciones que se ofertan no llegan a cumplir cupos. Por una parte, como dice él, a nivel social, familiar, que hay determinadas profesiones donde no están bien valoradas, y por otra parte, como quizás como administración o empresa debemos hacer una reflexión de cómo tenemos que comunicar que la hostelería de hoy no es la de antes y que quizás sí que es un buen futuro para las personas, ¿no? Esto creo que es el reto y el hándicap al que nos encontramos. Desde luego analizan las condiciones que tenemos hoy y los planes de carrera que se pueden dar en hostelería, en grupos profesionales, y a mí sí que me parece un sector halagüeño. Esto creo que es fundamental y creo que es muy importante el cómo lo transmitimos. Como dato, nosotros este año montamos con Cámara de Comercio una especie de máster donde podía acceder la gente de formación profesional. Fuimos bajando cada vez más el listón porque queríamos tener 20 alumnos. Si no me equivoco, acabamos en 18 alumnas, a los cuales se les ofrecía transporte incluido, comida incluida, formación gratuita y todos aquellos que acabasen la formación, trabajo al día siguiente en unas buenas condiciones, muy por encima de las condiciones de convenio. Bueno, solo conseguimos tener 18 alumnos y finalmente que lo acabasen y estuvieran en un proceso para poder insertarse laboralmente fueron 6 personas que hoy forman parte del grupo Gastroadictos. Es decir, yo creo que ahí está la dificultad, en dignificar para que quieran formarse para estos sectores. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo creo que de lo que decía Rafa, decía que quizás hay un futuro y yo creo que lo que hay que mostrar es que hay futuro y que somos muy buenos en lo que hacemos y que podemos ganarnos la vida y podemos tener una vida muy buena. Creo que la hostelería, yo recién lo hablaba con una persona del equipo, decía como que el que vale, vale y el que no para cajero camarero. Y al final hay una idea, yo llevo 20 años viviendo acá, antes estaba en Argentina y esta semana hablando con mi padre, él me decía como que yo había logrado cosas y que él, cuando yo le dije que iba a ser cocinero, como que miraba al cielo diciendo, ¿qué será de la vida de mi hijo siendo cocinero? Porque uno no tenía esa visión. Entonces, creo que así como hoy un youtuber se vende como que es mágico, creo que tal vez nos toca a nosotros vender mejor, que hoy se está mucho mejor que antes. Porque cuando yo llegué hace 20 años, esto era complicado. No es lo que es ahora, que los chicos... hay que tener muchísimo cuidado y paciencia para poder comentar, dirigirse a ellos. Antes era más heavy, era más fuerte. No digo que era mejor. Nosotros en la empresa tenemos un lema que es devolver la gastronomía mejor de la que lo recibimos. Pero también tenemos que entender de que a nosotros nos da alegría que la gente esté alegre. Y creo que ese pequeño punto es en el que tenemos que hablar con los chicos, a explicarles que la gente viene a disfrutar a los restaurantes y que la alegría de ellos es que la gente esté alegre. Creo que si logramos transmitir eso a la gente, poco a poco vamos a poder tener más gente. Creo que lo de las condiciones ya está mucho más que hablado, arreglado. Y en la formación profesional lo que buscamos sobre todo es que no vengan tan desnudos. A veces nos llega gente al restaurante con... Me apareció una chica que está formada y que tiene todo y nosotros por suerte tenemos 4 locales en donde poder colocar personas y hoy un inglés en un camarero creo que ya, no sé si es mejor saber inglés o llevar la bandeja, creo que está en un 50-50. Entonces una persona que quiere dar un servicio en sala que no sepa inglés, hoy en Valencia lo tiene muy complicado.
por lo que habéis comentado, veo que el diagnóstico es común en cuanto a que evidentemente hay un problema, una problemática. ¿Qué falla para, por ejemplo, viene muy al caso el ejemplo que has puesto de la gente que se presentó, la gente que llegó? ¿Por qué en ese filtro acaba habiendo un déficit en el negocio real? Bueno, yo creo que aquí hay un punto de inflexión que empieza en la pandemia. A partir de la pandemia, nuestros problemas se agravan. Primero, políticamente hay una demonización y criminalización del sector, que eso ataca en la línea de flotación de nuestro sector, y después la propia pandemia genera un corrimiento importante de trabajadores y trabajadoras hacia por la incertidumbre que generamos a otros sectores. A partir de ahí ya empieza realmente nuestro verdadero problema a la hora de encontrar trabajadores. Por eso en la introducción decía que hay que poner en valor esta profesión, que hay carrera y que hay que incidir sobre todo en los curriculares, porque en las mesas anteriores se han comentado, como hacen en otros países. Al final, siendo una potencia turística en este momento, es inconcebible que en los curriculares de la ESO o un bachiller no se den asignaturas de turismo o asignaturas de gastronomía. Eso, de alguna manera, lo que hace es incitar a esas futuras generaciones a ese acceso a esta profesión, que es magnífica. Pero claro, es que como no tienen ningún tipo de conocimiento, la accesibilidad se hace muy complicada. Y después, claro, tienen la barrera también familiar, que de alguna manera les impide también, les hace de barrera para acceder, porque los propios padres creen que es un sector que no genera continuidad, que no tiene futuro, y eso es totalmente, como dicen mis compañeros. Vamos a ver, a nivel de convenio, tenemos el segundo mejor convenio de la Comunidad Valenciana. O sea, el segundo mejor convenio. Nos supera solamente el convenio del metal. O sea, las condiciones económicas que tiene nuestro sector en este momento son envidiables. De los mejores también a nivel nacional. Entonces, no es un problema de dinero. No es un problema de dinero. Es un problema también que se ha comentado, de turnicidad, de que se trabajan los días de fiesta, pero por eso lo que hay que generar, de alguna manera, es ya en esas capas de edad bajas, esa ilusión por insertarse en una profesión como es esta. Es que este país, vamos a ver, yo quisiera que fuera Silicon Valley. A lo mejor algún día lo será, pero es que prácticamente con el PIB directo y indirecto llegamos casi a un 30% en este país del PIB. ¿Qué sector alguien me puede decir qué sector llega a ese porcentaje de PIB? Ninguno. Esto hay que mantenerlo. Hay que darle fuerza. No nos podemos quedar sin trabajadores. Después, claro, tenemos también el gran inconveniente de que importar trabajadores, sobre todo desde Sudamérica, se hace muy complicado. Tenemos la formación por arraigo que administrativamente se hace súper complicado. Entonces, claro, creo que todas esas barreras administrativas, de alguna manera, se tienen que cortar. Tanto el Gobierno de España como los gobiernos autonómicos se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas. Pero, Manuel, ¿vos no crees que es el Silicon Valley del turismo y de la gastronomía? Si somos la potencia mundial más importante gastronómica que hay a día de hoy, entonces creo que hay que venderlo de otra manera. Porque es que si el turismo y la hostelería está en su mejor momento, está con su mejor convenio, ¿qué pasa? Que la gente no se entera. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque es que yo creo que no le llega al destino de la gente. Porque está mucho mejor tomarme una caña que poner una caña. Entonces creo que ahí es donde tendremos que trabajar. Yo creo que sí, que es una potencia y que estamos en todos los congresos, en todos los momentos, la hostelería, la gastronomía. Creo que hay que saber venderlo de esa manera. Yo creo que sí es el Silicon Valley. Yo creo que hay que ver cómo hacerlo. A ver, desde mi punto de vista hay muchas visiones que confluyen, ¿no?, como sociedad. En primer lugar, creo que hay que tomar decisiones difíciles pero inteligentes. Lo que no tiene mucho sentido es formar a gente en itinerarios curriculares de los que después no pueden trabajar. Es decir, como Estado estamos dando un dinero en formación a gente que luego no trabaja en lo que se forma. Entendemos que tiene que haber diversidad de formación, pero no parece del todo inteligente que le formes ingeniero de no sé qué para que acabe reparando o instalando un aire acondicionado. Es decir, creo que esta gente tendrá que salir de FP y los ingenieros tendrán que hacer otros trabajos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como apuntaba Manuel,
Yo entiendo que veas los datos de paro y que los sindicatos hagan su trabajo y digan que antes que venga personal de fuera tiene que estar empleado de aquí. Estoy de acuerdo, pero hay una realidad. Como hosteleros, cuando vamos a contratar, no tenemos trabajadores. Y entonces hay unas alegaciones un poquito perniciosas, que es porque las condiciones no son buenas. Y a mí me encantaría que en el sector todos lo hicieran de puta madre, pero hay una realidad. No sé cómo lo hacen el resto. Puedo poner la mano en el fuego por muchísimos compañeros, pero no por todos. Pero sí que sé cómo lo hacemos nosotros. Sí sé qué ofertas de empleo lanzamos. Entonces, podríamos pensar que si los demás ofertan malos empleos, los que ofertásemos buenos deberíamos de tener personal. ¿Correcto? Bueno, pues tampoco es así. Es decir, obviamente nos cuesta menos captar, retener y cambiar, pero aún así sigue siendo altamente complicado. Por lo tanto, hay que hacer un llamamiento y decir que sí necesitamos importar mano de obra, como ha pasado históricamente. Es decir, mi padre conquense y mi madre andaluza vinieron a la comunidad a ser mano de obra. Pues hoy la mano de obra viene un poquito más lejos. Eso es una realidad, ¿no? Por último, creo que hay que hacer una reflexión que seguramente en muchos sectores, dados de la inmadurez del país y demás, se hayan hecho algunas cosas mal. Yo creo que venimos en un tiempo donde se están haciendo no bien, sino muy bien. Tenemos un muy buen convenio, pero no solo eso. La mayoría de hosteleros con los que yo me rodeo, comentamos, trabajan muy por encima del convenio. Y aún así no tenemos personal. Entonces esto creo que da un poco la idea. Por supuesto, cuando hagamos esos itinerarios curriculares positivos, pues la gente verá aquí una posibilidad. Pero sobre todo hay que decirle el futuro que pueden alcanzar aquí. Y aquí yo estoy de acuerdo con el marketing que hablabas, ¿no? Creo que los españoles nunca hemos sabido vender. O sea, los italianos compraban nuestro aceite para venderlos ellos y lo vendían como un aceite excelente. Es que ese es el problema del marketing. Siempre se ha dicho que ellos lo saben hacer. Y creo que ahí es donde hay que entrar. Yo creo que hoy la sociedad, la administración y la hostelería tiene un trabajo y es hacer ver que aquí también hay un camino y ofrecer, ya que ya ofrecemos un trabajo de calidad que tendrá que seguir mejorando, poder proyectar bien esta imagen, ¿no? Creo que esa es una de nuestras obligaciones principales, que es dedicar carrera. Y un dato como hincapié para que veamos la dificultad que tenemos hoy. No solo es difícil encontrar personal que podríamos entender como raso, camareros. En nuestra casa hoy cualquier camarero que no sabe coger una bandeja y entra el primer día que lleva la bandeja así con las dos manos, cobra más de 1.400 netos. Y no sabe trabajar. Estamos dispuestos a formarles desde cero. Bueno, podemos pensar, es que claro, la gente no quiere ser camarero. Me parece bien. Pero también tenemos mucha dificultad para encontrar gerentes, área manager, director de operaciones. Estamos hablando que un director de operaciones de un grupo bien en hostelería, pues está por encima de los 6.000 netos al mes. No encontramos. Por lo tanto, no es una cuestión de precio o de comodidad, porque esta gente ya empieza a trabajar en unos horarios habituales como la mayoría de otros sectores. Y aún así no encontramos. Es una cuestión de dignificación y de que sepamos transmitir que aquí sí que hay unos planes de carrera y pueden disfrutar y que toda la sociedad valore el trabajo, porque somos un sector clave y vivimos de él. Yo estoy encantado de invertir en I+D. De hecho, quiero que mi país invierta en I+D, en tecnología y que seamos mejores. Pero ojo, ese I+D, ¿con qué se va a pagar? Porque hoy lo paga nuestro sector. Y los turistas que vienen a Valencia vienen porque comen. Si mañana dejan de comer, os digo yo que deja de venir la mitad. Entonces creo que tenemos que ser responsables con la dificultad que tenemos y tomar decisiones valientes. Manuel. Con el tema de los curriculares tenemos un verdadero problema. Y ahora que está aquí la administración tiene que escuchar a la empresa. En este momento hay un desfase entre los curriculares de grado medio y grado superior en hostelería y en cocina que no se acoplan realmente a lo que son las necesidades que tiene nuestro sector. Ese desfase se tiene que acabar. Tienen que escuchar a la empresa. Como bien dice mi compañero, hay puestos en este momento en nuestras empresas que no están cubiertos dentro de los curriculares, ni de grado medio ni de grado superior. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, se viene haciendo con la red de centro de CDT de toda la Comunidad Valenciana, cuando todos los años nos reunimos, cuando todos los años lanzamos cuáles son las necesidades del sector y cada año esas necesidades van cambiando, porque parece que es un sector que no cambia, pero es un sector que cambia como la industria a una velocidad altísima y lo que hoy vale mañana no vale. Y esos curriculares se tienen que ir cambiando y se tienen que ir modificando. Y eso la Administración tiene que escucharnos y tiene que generar un feedback con elementos, con comisiones, para que esos alumnos, que serán nuestros futuros trabajadores y trabajadoras, lleguen en condiciones a nuestros puestos de trabajo que ofertamos. Te recojo el guante y os pregunto,
¿qué tipo de formación es la que percibís que está faltando? Bueno, en primer lugar, creo que dentro de que hay dificultad de todos nuestros trabajadores en el sector, y estarás de acuerdo conmigo, Germán, es más sencillo poder captar personal de cocina que de sala. Yo creo que aquí, en este sentido del marketing, creo que los grandes cocineros como vosotros, los Michelines, los Repsol, e incluso los programas como MasterChef, sí que han hecho un altavoz de que han puesto en valor la profesión, han dignificado y demás. Entonces, desde mi óptica, tenemos mayor dificultad para captar gente de sala. Aún así, ya no son tanto los ciclos que existen. Yo justo antes de entrar aquí estaba repasando los ciclos que hay. En grado, el primer tipo de grado que hay uno de cocina y uno de sala, en el medio hay uno de cocina y otro de sala, y en el superior de hotelería, ¿no? Como marcas o como paraguas podrían estar bien. El tema es lo que dice Manuel, es de qué se les forma. Esa formación tiene que estar muy actualizada. Es decir, anteriormente se servía con bandejas muy grandes, ¿no? 2 manos, hacían de runner y otro pues ponía o pinceaba y demás. Es verdad que esto no está muy actualizado al mercado. Es verdad que hay trabajos como cara al cliente, empatía, idiomas y demás que hay que mejorar. Todo el tema de software, digitalización y demás no tocan nada, pero no tocan nada porque hay una realidad. Hoy el mercado español todavía está aprendiendo. Es decir, los mejores grupos de España de hostelería organizada, no muy organizada, es decir, McDonald's y los hoteles, estos posiblemente lo tengan, pero hostelería organizada, muy pocos hay completamente digitalizados, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento del sector tiene que capilarizar y bajar a la formación. Entre ellas, porque si viniese ese personal bien formado, todavía se podría pagar mejor, porque al final hoy pagamos el tener personal menos eficiente de lo que debería, porque necesitamos más personal para hacer el mismo trabajo que antes, y conforme va el tiempo esta tasa sigue aumentando. Es decir, nuestras plantillas de sala con el mismo trabajo solo van a más. Entonces, si tuviéramos personal bien formado y por lo tanto eficiente, podríamos seguramente mejorar todavía las condiciones laborales, que creo que debe ser un objetivo también del empresario, ¿no? El dar más, siempre dar más. Hay otro problema que son las categorías profesionales que se han quedado completamente obsoletas. Yo, aparte de mis deberes en la Comunidad Valenciana, soy vicepresidente nacional y estoy en la comisión laboral a nivel nacional de la COE, y estamos trabajando en el ALE porque al final lo que estamos rediseñando son las categorías profesionales que tiene este sector. Aquí, cuando nos vamos a las categorías profesionales, tienes cocinero, ayudante de cocina, camarero, ayudante de camarero, jefe de sala y punto. Eso ha quedado completamente desfasado. Esa es otra barrera también importantísima a la hora de importar trabajadores y trabajadoras a nuestro sector. Uno de los caballos de batalla que vamos a tener en este convenio, que la mesa negociadora se va a implantar ya este año, va a ser, de alguna manera, cuantificar y valorar aquellos profesionales que vienen con titulación certificada y homologable. Es imposible, y además es un error, que un cocinero o un ayudante de cocina sin titulación cobre lo mismo que un cocinero o un ayudante de cocina sin titulación. Las titulaciones se tienen que cuantificar y se tienen que pagar, sobre todo para no generar un mercantilismo dentro del propio sector, que al final todo esto se mercantiliza. Al hilo también de lo que decía mi compañero, ese desfase de curriculares hace que en este momento, tanto los grados medios, grados superiores, hay servicio de sala y servicio de cocina, hay una formación técnica, dependiendo de los institutos y de la capacidad que tenga económica, mejor o peor, pero claro, hay un elemento importantísimo que son las nuevas tecnologías que se han involucrado tanto en el servicio como en la cocina. Hoy en día hacen falta sommelier, hacen falta jefes de restaurante, hace falta gente con competencia en KeepSoft, porque ¿qué es lo que pasa? La multiculturalidad entra también en nuestro sector. En este momento, manejar de alguna manera, ordenar, dirigir nuestras plantillas, se tiene que hacer con una dosis de comunicación, de empatía excelentes. Y esas son competencias que al final se tienen que adquirir en la formación, que en este momento no se adquieren. Y otro tema importante, que no me quiero ir sin decirlo, que era todo el tema de la formación dual. La formación dual en nuestro sector va a ser complicadísima. Tenemos 34.000 empresas en la Comunidad Valenciana. El 98% tienen menos de 5 trabajadores.
cómo esas empresas con menos de 5 trabajadores van a ser capaces de tutorizar alumnos dentro de su empresa, cuando el propio propietario del establecimiento es multifunción. Hace de camarero, hace de cocinero, hace de gestor, hace de community manager, va al banco por la mañana, va al mercado. ¿Cómo le dedica tiempo a ese alumno o esa alumna? Imposible. Creo que hay métodos que son compatibles con esa formación dual, que al final es hacer una intersección entre lo que es la formación continua y la formación reglada. Al final, la formación continua es la realidad de la empresa, porque son trabajadores y trabajadoras formándose con formadores que están en la empresa. Eso, si lo somos capaces de interseccionarlo con la formación reglada, esa visión real de la empresa que no ven desde la formación reglada, se vería y se interseccionaría. Aparte, le daría mucha más competencia y capacidades a esos alumnos de la formación reglada, porque a través de la formación continua somos capaces de manejar presupuestos que a lo mejor desde la Administración no se pueden, y de poder contratar a profesionales que desde la Administración no se puede. Y esa realidad se vería de otra manera. Al final, hay alumnos que acaban su grado medio y su grado superior, y aunque tienen sus horas de práctica, que son mínimas dentro de las empresas, se estrellan. Se estrellan cuando ven la realidad. Cuando ven la realidad de que al final van a tener un domingo cada 3, que van a trabajar San José, el Día de la Virgen, el día 1, y dicen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por eso, la realidad empresarial y del sector tiene que unirse con la formación desde el principio. O sea, tienen que ser conscientes a lo que van. Germán, que te he visto con ganas de... A ver, yo creo que es la inspiración. Yo creo que cuando entra una persona que es inteligente dentro de una empresa, nosotros tuvimos un chico que entró como ayudante de camarero y hoy es encargado de un local por varios motivos. Primero, porque no hay gente capacitada que quiera agarrar el puesto, entonces lo agarra la gente que es más valiente. Y creo que la inspiración y la realidad tendría que ir como en puntos iguales. Es verdad que los chicos que vienen al restaurante te dicen, bueno, ¿dónde está el pase? Porque yo voy a manejar el pase. Y claro, yo miro y digo, ahí hay 10 kilos de cebolla. Es decir, creo que hay que entender de que hay pasos para llegar y creo que ellos no tienen a veces el conocimiento de que hay etapas y estaría buenísimo que hoy hubiesen diferentes categorías. Porque al final, quien viene con una titulación que es su primer trabajo y te dice, yo quiero un contrato de cocinero, fenomenal, no pasa nada. El tema es que tendremos que ver, cuando está trabajando, cómo puede desarrollarse. Porque de repente dicen, wow, es que esto es hace mucho calor acá. Y digo, pues sí, es decir, creo que es como, no sé, y creo que la tele ha ayudado y no ha ayudado. Ha ayudado porque mucha gente ve en la tele cosas que son interesantes, pero en la tele no se muestra lo real. Y creo que inspirar es algo que tendríamos que ver cómo poder hacerlo, porque creo que nosotros en cocina, yo qué sé, nosotros hicimos un plato hace 10 años de chiribía. Y hace 10 años la chiribía no lo usaba nadie. Y de repente ahora los cocineros usan chiribía y es porque algunos arrancamos hace un tiempo usando eso y antes no se usaban las algas y los cocineros las pusimos en valor. Entonces creo que somos nosotros quienes tenemos que poner en valor que este es un gran trabajo, que se puede vivir, que se puede llegar a tener un pasar muy bueno y que sobre todo hay algo súper interesante. Es una profesión que podemos ver un feedback del cliente directo. Mi hermana es logopeda y no puede ver cómo es la evolución hasta que pasan los años. Hoy vemos como un cliente sonríe cuando le ponemos un plato. Hoy que un camarero del restaurante le pueda decir al otro, lo bueno es que en este restaurante no te devuelven platos los clientes. Eso es lo que necesitamos. Darle a la gente herramientas para que ese trabajo le dé gusto y ese gusto sea ese punto de motivación, que es algo muy directo. Hoy estamos hablando de que hay una imagen directa, Instagram, TikTok. Pues acá tenemos directo la alegría de la gente cuando yo le pongo una caña. Entonces, creo que en eso tendremos que encontrar la forma para poder hacerlo. Perdona, por intentar
porque tengo la sensación que digo, no sé si ha quedado claro o he contestado muy bien qué cosas creemos que necesita la formación para poder calar mejor, ¿no? Creo que todos lo hemos dicho, pero vamos a resumirlo en 3 inputs por tenerlo claro. En primer lugar, creo que tiene que ser una formación que evolucione continuamente, que se adapte a las necesidades del mercado. En segundo lugar, que los formadores evolucionen continuamente y ellos se adapten a la necesidad del mercado para podérselo transmitir así a los alumnos. Y por último, que los modelos de prácticas sean modelos que sean sostenibles, en los cuales sí que aporten valor a esa inserción del personal en el mercado. Porque si no, lo que podemos estar haciendo es hacer toda la cadena de inversión en esas personas y que en algún momento tropecemos y no consigamos la inserción. Si ya tenemos pocas personas que quieran dedicarse a esto y no hacemos un buen acompañamiento, un buen onboarding y demás, creo que esa puede ser la dificultad. Entonces esas 3 patas son las que creo que en cuanto a qué deberíamos de adaptar son la respuesta adecuada a lo que preguntabas. Te me has adelantado un poco, pero hemos roto el guión, ¿eh? Como nos vamos ya un poco de tiempo, os voy a pedir un ejercicio de síntesis, pero os diría, aprovechando este altavoz entre administraciones e instituciones, ¿qué pediríais como conclusión para la FP para que sea lo más adaptable y lo más directa y lo más útil posible para el sector? Primero, presupuestarla como Dios manda, porque nosotros no trabajamos con máquinas. O sea, vamos a ver, los grados medios de cocina y los grados superiores de cocina, tanto de sala, necesitan mucho más presupuesto. No se puede trabajar con plástico. O sea, nosotros trabajamos con comida y eso se tiene que presupuestar y las partidas presupuestarias se tienen que ampliar. Y segundo, hace falta un feedback, como he dicho antes, con la administración y con el sector. Tenemos que superponer las necesidades. En este momento somos 2 círculos que no se interseccionan y nos tenemos que superponer. No, ya lo ha dicho todo ya. Si no hay conexión entre esas partes, a nosotros ya se nos complica bastante. Pero creo que la actualización hoy, él está hablando de pandemia y fue hace 5 años. Y en 5 años está cambiando el turno noche, las 10:30 de la noche. Están cambiando tantas cosas en el directo. Antes había un doble turno, la gente cenaba a las 10:30, ya la gente no cena a las 10:30. Y uno se pone a pensar y dice, no, pero es que me pasa uno, no, es que le pasa al otro. Y al final esto va muy rápido, porque en España lo normal era a cenar a las 10:30. Hoy, cenar a las 10:30, complicado. Entonces, creo que va tan rápido que necesitamos que el diálogo sea muy directo. Correcto. Bueno, por mi parte me quedaría con dignificar, inspirar y hacer un poquito más de marketing de que la formación profesional es un sitio de categoría para la gente que quiera tener un futuro y que la hostelería es un sitio de categoría para esto, ¿no? Es decir, somos sector clave, por lo tanto tenemos que manifestarnos como tal y tenemos que apoyarnos y no tener a veces esos prejuicios que hoy posiblemente no tengan lugar en la hostelería actual. Pues estupendo, pues yo creo que ha quedado una radiografía muy clara y perfecta de cómo está el sector y cuáles son sus necesidades. Muchísimas gracias a los 3 y muchísimas gracias a todos porque hasta aquí llega la jornada de hoy. Espero que haya sido muy útil y sobre todo de mucho interés. Y nada, ahora tenemos un café y networking, así que muchísimas gracias a todos.